Señores, muy buenas tardes. Con la presencia de 18 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 1632. Para dar curso a lo solicitado de la sesión extraordinaria mediante los expedientes 4666, 4667 y 4668, tenemos que declarar la presente sesión de urgencia e interés público. Pasamos a votar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Correspondencia oficial de entrada, expediente 4666 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva decreto 1539 del 2021, referencia al listado definitivo de mayores contribuyentes. El Departamento Ejecutivo ha dado cumplimiento al artículo 94, inciso 5 de la Ley Orgánica. El cuerpo queda notificado de la lista definitiva de mayores contribuyentes. Expediente 4667 del 2021, Intendente Municipal, Ramón Salazar, eleva solicitud de licencia por descanso anual a partir del 31 de diciembre del 2021 hasta el 14 de enero del 2022 inclusive. Pasamos a votar la licencia del Intendente Salazar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Queda aprobado. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión. Presupuesto y Hacienda. Expediente 4638 del 2021. Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de ordenanza. Referencia. Programación de evolución del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado por el Decreto 264 del 2020, rectificado por la Ley 15.174, complementado por el artículo 48 de la Ley 15.225 y la Resolución número 4 del 2021 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, por la suma de 96.500.000, con la firma de los concejales Basso, Casco, Franco y González. Tiene la palabra el concejal Casco. Señora Presidenta, señoras concejales, este proyecto es simplemente para formalizar la devolución de este dinero que nos giró la provincia. Este fondo fue para que los municipios tengan un poco más de holgura para llevar sus finanzas en medio de la pandemia. Son 96,5 millones de pesos que iban a ser devueltos en 18 cuotas, que van a ser devueltos en 18 cuotas sin interés. Así que bueno, este es un esfuerzo que ha hecho la provincia para que los municipios puedan llevar un poco más aliviados la carga económica que representó para todos esta pandemia. Actualmente se está analizando desde el gobierno directamente la condonación de estas deudas, esperemos que así sea. Así nuestras propias arcas municipales y el resto de los municipios de la provincia van a poder tener un poco más de holgura para seguir funcionando. Gracias, señora Presidenta. Señores, pasamos a votar el dictamen de presupuesto sobre la reprogramación de la deuda. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Queda aprobado como ordenanza preparatoria. Expediente 4659 del 2021, Departamento Ejecutivo Municipal, Proyecto de Ordenanza Fiscal, ejercicio 2022, con la firma de los concejales Casco, Franco y González. Tiene la palabra el concejal González. Bueno, señora Presidenta, señores concejales, bueno, el presente expediente fue trabajado y primero quiero agradecer la predisposición de la comisión y de muchos concejales que no formaban parte de la comisión de presupuesto, pero que se tomaron su tiempo y trajeron muchos aportes hacia lo que tiene que ver con tanto con la impositiva como con la fiscal, con lo que es el presupuesto. En ese sentido, quiero de alguna manera poner en la mesa de parte del bloque la predisposición para trabajar, porque dentro de todas las propuestas que aparecieron a raíz de la presentación de la impositiva y la fiscal, hay muchas cosas que particularmente creo que lo podemos trabajar durante el año, desde algunas cosas con mucha profundidad de lo que puede ser cómo podemos recaudar mejor y cómo podemos generar herramientas para que el municipio pueda recaudar mejor y por el otro lado otros puntos que
pueden ser ordenanzas muy interesantes que tanto la concejal Sánchez como de parte del bloque de Juntos, como de parte de Gerardo también se han mostrado acompañando mucho este proceso, y la verdad que es algo de destacar. Creo que ahora ya yendo para lo que tiene que ver con el expediente en sí, creo que manifestarnos a favor del aumento de tasas por el 40%, en general es el 40%, salvo un ítem en particular, que es menos porque viene del ejercicio anterior donde se le había aumentado un 100%. Creo que es algo razonable, entendiendo, por un lado, lo que está pasando en la región. Si analizamos los partidos cercanos, tenemos a Varadero, que va a tener un aumento escalonado, pero va a cerrar en un 50%. Si vamos a Ramallo tenemos un aumento de un 45%, en San Nicolás vamos a estar por encima del 50%, en Pergamino vamos a estar por encima del 45% y en Arrecife vamos a estar en un 40%. Entonces, tomando la región como ejemplo, vemos cómo no es nada disparatado el 40% de aumento. A eso también si le sumamos los procesos inflacionarios que lamentablemente viene sufriendo el país hace mucho tiempo, que en el ejercicio 2021 vamos a terminar con un 50% de inflación, que la perspectiva para el año que viene va a estar entre un 35 y un 50, que a la vez en un escenario que ahí es donde creo que el 40% puede ser una cuestión lógica que traiga a mayores contribuyentes a pagar, porque en un escenario de crecimiento económico, por suerte y gracias a muchas medidas políticas que se han tomado, hoy Argentina es un país que crece. Este año se piensa crecer en un 8%, el año que viene con una proyección de 2.5, otros indican un 4 puntos de crecimiento. Nos hace pensar que este aumento de tasas, además de sostener la cobrabilidad que tenemos actualmente, va a poder llegar a aumentar la cantidad de contribuyentes, y en ese sentido es que creemos por demás de importante, algo que la pandemia nos ha demostrado profundamente, es tener un Estado muy fortalecido. Una de las cosas que nos mostró la pandemia es cuán necesario es el Estado en la vida de cada uno. Y creo que es responsabilidad de todos poder mantener ese estado óptimo para generar mejor calidad de servicios, ¿no? Con todo lo que queda pendiente, con todo lo que tenemos por hacer, y también poder llevar adelante políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida a todos los sanpedrinos, porque todo esto tiene que ver con cómo funciona el Estado y cómo podemos dar respuesta a eso. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el concejal Donati. Gracias, Presidenta. Una consulta previa. ¿Estamos dando tratamiento conjunto a los dos expedientes? Si el cuerpo está de acuerdo, podemos dar tratamiento a los dos dictámenes y luego votamos por separado. ¿Sí? Adelante. Bien, gracias. Me parecía mejor para hacer una síntesis, porque una ordenanza va concatenada con la otra. Bueno, siguiendo un poco los argumentos del jefe de bloque del Frente de Todos, pensaba que cuando uno hace el análisis de las ordenanzas fiscal e impositiva, lo primero en lo que solemos centrarnos y lo primero que la opinión pública pone de relieve es el porcentaje de ajuste que van a tener las tasas. Sobre todo las tasas que le llegan a la mayoría de los vecinos, ¿no? ABL, servicios sanitarios, más allá de que tenemos otras, y todos los derechos, además de tasas. En este caso el porcentaje es de un 40%, y la primera reflexión que hicimos respecto de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Está adecuado a la inflación? ¿No? ¿Está en el contexto regional o no? Está en el contexto regional, es cierto lo que decía recién el jefe de la bancada del oficialismo respecto de las otras municipalidades que rondan este porcentaje o un poco mayor. Y además merecía una reflexión respecto, que me parece que debemos hacerla, respecto de la inflación en la Argentina. El envío del presupuesto nacional al Congreso implicó una pauta inflacionaria del 33%, según el ministro Guzmán. Todos sabemos que el resultado de esa ley de presupuesto, cuál fue, y probablemente haya sido el punto central, que no resultaba creíble pensar que 33% va a ser la inflación de 2022. Esto dicho no solo por la oposición, también he escuchado dirigentes
del oficialismo nacional, planteando que probablemente sea un error mencionar esa pauta cuando todo estima que va a ser mayor. Si esto es así, la pregunta que nos debemos hacer es si el Departamento Ejecutivo Municipal cree en el presupuesto de Guzmán y entonces nos envía un número 7 puntos por encima de lo que la inflación va a ser, o lo que yo creo que es que con toda razonabilidad cree que la inflación en la Argentina va a ser mayor que ese 33% y entonces elige un número que al menos parece razonable teniendo en cuenta las estimaciones que tenemos para la inflación tanto de este año como del año entrante. Si tomamos la inflación del INDEC, me parece importante pensarlo para pensar en perspectiva de qué estamos ajustando o qué estamos aumentando y por qué creo que en general vamos a acompañar el ajuste de las tasas, entendiendo que hay, o de algunas de ellas, porque ahora voy a explayarme respecto de algunas otras cuestiones, porque entendemos que hay un criterio de razonabilidad y de racionalidad en un marco que muchas veces es complejo, porque la inflación en la Argentina hace compleja el análisis económico, no solo para un municipio, lo hace para cualquier empresa o para cualquier familia. El INDEC indicó, si me permite lo voy a leer al número, un 45,4% de inflación acumulada a noviembre de 2021. Es decir, a noviembre estamos ya en 45,4% y estima un 4% más aproximado para el mes de diciembre, que es un mes que, como todos sabemos, suele recalentarse la actividad económica, liquidaciones en las empresas, aguinaldos, mayores gastos, y siempre es un poco más elevada la inflación, con lo cual va a andar en un 49 o 50% la inflación de 2021 que indica el INDEC, es decir, el organismo oficial que da el instrumental de la economía y que afortunadamente hace años que tenemos confianza técnica en los datos que da. Reitero, la inflación entonces para el 2021 será, según los organismos del gobierno, del 50%. Si tomamos la anualizada de noviembre a noviembre, punta a punta, como suelen analizar los economistas, la inflación está en el 51,2%. Son números muy altos, todos sabemos las implicancias, no vamos a hacer un desarrollo de esto. Sabemos que la Argentina navega en las aguas turbulentas de la inflación hace décadas y salvo el periodo de la convertibilidad, les diría que gran parte de su siglo XX ha estado atravesado por el problema de la inflación. Prueba de ello es las distintas monedas que hemos tenido, la cantidad de ceros que le hemos ido sacando. Y bueno, parece ser un problema que todavía no encuentra, ¿sí?, sea por el análisis de que la inflación es generada por la cuestión monetaria, por la emisión, por el déficit fiscal, por la mirada de aquellos que creen que tiene que ver con el aumento de precios respecto de lo que hacen las empresas. Sea el argumento económico que se tome, sigue siendo un problema grave para la economía argentina ya hace muchos años. Si tomamos para el 2022, que es un poco la pauta de referencia que tenemos que analizar, si bien vemos todo lo que nos aumentó este año, ¿cuánto podrá ser la inflación en el año que viene? Revisando algunas consultoras que son las que toman las empresas para tomar decisiones y también distintas provincias de distintos signos políticos, la consultora Latin Fuchs plantea una inflación para el 2022 del 49,8%, EcoGo del 65%, Econométrica del 60,8% e INVEC del 60%. Fueron publicadas en el portal Infobae hace una semana. Son las compañías más prestigiosas respecto de medición de datos macroeconómicos. Estamos siempre por arriba del 50%. Si superáramos el 60%, estaríamos en la inflación más alta desde la década del 90, desde el año 91. Esperemos que no sea así, pero bueno, las expectativas son altas. Pero si tomamos el índice que indica el Banco Central de la República Argentina, que es un índice que es el de relevamiento de expectativas de mercado, que elabora periódicamente, el Banco Central indica que ese índice da el 51,8 para el 2022. Es decir que una inflación también arriba del 50 y muy alta, coincidente con lo que la mayoría de las consultoras marcan. Parece de toda lógica entonces que el Departamento Ejecutivo haya decidido una inflación más
cercana a lo que eventualmente pueda ser que a los números que el presupuesto trunco que envió el gobierno al Parlamento indicaba. Desde luego que uno podría intentar desde estas bancas siempre dar buenas noticias y decir no hay que hacer ningún aumento, sobre todo cuando uno en este rol le toca hacer oposición. Y muchos de los que estamos acá hemos estado en los dos roles en los últimos años. Y la verdad que tomando las palabras del concejal Pando de hace unas sesiones atrás, cuando dijo que él quería afiliarse al partido del sentido común, yo también me quiero afiliar a ese partido, Presidenta. A mí me parece que no todo puede caer o debe caer en el marco de la grieta y que según donde tengo puesta la banca, eso me impide hacer una reflexión seria, racional y razonable sobre las necesidades de un municipio. Podría decirles que no aprobemos ningún ajuste en las tasas y ser fantástico para aquellos que no quieren que suceda. Y es lógico, porque las paritarias de no toda la población van a estar en el 40%. Esto también es una realidad. Hay empleo en blanco que según el gremio que tengan podrá superar eso y por lo tanto podrá estar en un número acorde, pero también hay trabajadores informales, hay trabajadores que no alcanzarán este ritmo y que se va deteriorando el salario, según también lo indican el deterioro del salario, todos los indicadores económicos del INDEC a los estudios privados. Es decir, que siempre un aumento en algunos vecinos será acorde a sus posibilidades y en otros siempre será por debajo del crecimiento del salario y de alguna manera será injusto. Pero tenemos que pensar que hay una responsabilidad en la administración de lo público, se esté en el departamento ejecutivo o se esté en el departamento deliberativo. Y las tasas implican la prestación de servicios a la comunidad de San Pedro. El ABL implica que hay alumbrado, que hay barrido, que hay recolección de residuos, que hay conservación de la vía pública. La tasa de servicios sanitarios implica que el agua tiene que salir de la canilla, que hay cloacas y que eso tiene un costo y que eso tiene insumos que hay que pagar, que van al ritmo de la inflación que desearíamos que no exista, pero que existe. Y que por lo tanto algún tipo de ajuste hay que hacer. Por supuesto que uno podría reflexionar sobre estas son las tasas, estos son la calidad de los servicios que esperamos de las tasas. Bueno, esa es otra discusión que por ahí también tiene que dar este cuerpo, porque a lo largo de los años se han ido dando y porque siempre hay mejoras y siempre es perfectible. Y de hecho nosotros vamos a plantear alguna de estas cuestiones a continuación. Pero me parece que es importante que reflexionemos que algún tipo de ajuste hay que hacer y cuando está en el marco de la racionalidad, me parece lógico que con reparos, como vamos a hacer, acompañemos alguna de estas generalidades. También creo, en este sentido, que el municipio de San Pedro atravesó décadas, en los 80, en los 90, de una correcta administración en distintos signos políticos, gobiernos del PJ y gobiernos de la UCR, una correcta administración de los recursos que le permitió siempre tener cierta autonomía y también poder ejecutar obras con recursos propios más allá de los coparticipables o de las obras que aparezcan en el presupuesto. Pero luego tuvimos algunos años de severas dificultades. Y luego de esas severas dificultades hubo que hacer una recomposición económico, financiera e institucional de este municipio. Y eso se dio en cierta medida y se cumplieron algunos de esos objetivos, quizás no todos los esperables, en los últimos años. Incluso hemos acompañado siempre con responsabilidad la construcción de esa nueva etapa que implicara la reconstrucción financiera e institucional de un municipio que no podía estar quebrado, que no debe estar quebrado. Superada, creo yo, esta etapa, con algunas cuestiones que todavía hay para revisar y que son perfectibles y que veremos al momento del tratamiento del presupuesto, porque hay cuestiones que todavía hay para seguir mejorando y analizando en cuanto a los números. Creo que se impone en una nueva etapa en la que ya hemos normalizado bastante el funcionamiento, que este cuerpo y el Departamento Ejecutivo replanteen para el próximo año algunas de las tasas que forman parte de la ordenanza fiscal impositiva, tal como el jefe de bloque
oficialista también mencionaba respecto a algunas propuestas. Yo cree este bloque que hay que pensar aún en una mayor segmentación, que si bien está pensado porque hay distintos criterios para cómo se establecen las tasas, o tomamos los frentes, o tomamos la evaluación fiscal, o tomamos zonificaciones, o tomamos ingresos brutos, etcétera. Creo que hay que repensar algunas de estas segmentaciones para que la carga tributaria en los vecinos pase a ser lo más inteligente posible. Lo más inteligente posible es que sea lo más equitativa y justa en sentido de justicia social, de capacidad contributiva de los vecinos de San Pedro. Esa reforma creo que debemos hacerla, está pendiente y me parece que forma parte del desafío de los próximos años. Máxime es que se inicia una nueva etapa, hay un nuevo intendente que está empezando su tarea de aquí al 2023. Y para los próximos años, porque creo que debe convertirse en una política pública sostenida. La mayoría de la organización que nosotros observamos en la ordenanza fiscal e impositiva ya tiene muchos años, ha tenido incorporaciones, modificaciones, lo tiene en esta, pero muchos de sus componentes arrastran ya varios lustros. Y creo que es momento de que así como la sociedad se fue transformando y la capacidad contributiva de los vecinos se fue modificando, que trabajemos en alguna de estas modificaciones para hacer una segmentación que nos permita ser más inteligente en la distribución de la carga pública, en las tasas y en los derechos. Me parece que ese es un desafío que tiene que ver con el tiempo que viene. Quería decirle, Presidenta, que le adelanto que vamos a pedir una votación en este sentido en particular para acompañar algunas de estas cuestiones que creemos que son necesarias y que siguen un principio de razonabilidad y racionalidad, y eso es saludable en el manejo o el planteo, la proyección de los fondos públicos, y en otros casos vamos a plantear algunas disidencias, por eso llegado el momento mocionaré para ese trabajo en particular, esa votación en particular. Por último, reflexionar un poco en este intento de síntesis general, que creo que el buen trabajo en el análisis de estas ordenanzas es cuando no observo que toda la ordenanza es negativa y tengo que rechazarla, o todas las dos ordenanzas están perfectas y no tengo nada para contribuirle. Creo que el trabajo que tenemos que hacer, que debemos hacer, que hemos intentado hacer, más allá de los roles de oficialismo y oposición, que uno los comprende, forman parte de la dinámica política de la Argentina y de la mayoría de los países del mundo, tiene que lograr que en las ciudades podamos tener ahí intersticios en los cuales ponernos de acuerdo en estas reformas que me parece que son siempre en contribución del conjunto de los vecinos de San Pedro, que tenemos que apuntar a eso y que no tiene que caer en la grieta de oficialismo-oposición todo lo que tratemos en el cuerpo. Es un poco la propuesta que vamos a traer aquí, y es la propuesta que ahora mis compañeros de bancada van a explicitar respecto a algunas tasas en particular que no vamos a acompañar porque creemos que merecen o un nuevo tratamiento, o un nuevo marco legislativo, o una suspensión, ¿sí?, dadas algunas circunstancias, y que si bien no dan los tiempos ni las mayorías para ponerlas hoy en funcionamiento dentro de una nueva ordenanza, sí confiamos en que van a ser recogidas para el próximo tratamiento, como todas las iniciativas que el cuerpo recoja hoy, porque en definitiva lo que el conjunto del cuerpo apruebe siempre es en beneficio o en detrimento de los vecinos de San Pedro. Son los contribuyentes, nuestros empleadores, y son ellos a quienes les debemos el mejor trabajo legislativo para hacerlo realmente equitativo, para hacer que la carga tributaria sea justa y para hacer que a su vez el municipio tenga autonomía financiera y pueda cumplir como corresponde con sus servicios. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra la concejal Basso. Buenas tardes, señora Presidenta, señores concejales. Bueno, básicamente, y siguiendo un poco el orden de ideas que planteaba el concejal Donati, me quiero referir particularmente a lo previsto en la ordenanza, en el proyecto de ordenanza fiscal, en el capítulo 6, sobre derechos de publicidad y propaganda.
En realidad, haciendo un poquito de historia al respecto, sabemos que el derecho a publicidad y propaganda es de antigua data, que fue aplicado por muchos municipios y comunas de nuestro país con la finalidad de que el Estado local, ejerciendo el poder de policía que le es propio, pueda ejercer el control, la habilitación, la inspección de todos los elementos de publicidad y propaganda que se exhiban en la vía pública y en el ámbito de su propio territorio. Pero entendemos que tal y como está redactado en el proyecto de ordenanza que tenemos a la vista, se han perdido por ahí los fines y la esencia para la que fue creada ese derecho. Toda vez que vemos que, bueno, en principio entendemos que la naturaleza jurídica de la tasa del derecho de publicidad y propaganda es una tasa, porque precisamente está en la contraprestación que presta el Estado hacia el sujeto pasivo de la obligación por el hecho de controlar, evitar que suceda algún tipo de infortunio con la cartelería, con el tipo de publicidad que se exhibe, y a su vez asegura una uniformidad estética, asegura también que no exista contaminación sonora o visual, y como decía, las estructuras en sí. Viendo y analizando pormenorizadamente el artículo 156 de la ordenanza fiscal, que si me permite voy a leer un pedacito. El 156A.2 de la ordenanza fiscal habla de avisos combinados, los que estando colocados en el mismo local del comercio, industria o actividad que se desarrollen, publiciten simultáneamente dicha actividad y a productos o servicios que se expendan o presten en dicho local. Y bueno, y luego habla en el 157.1 de carteles o anuncios simples, haciendo referencia puntualmente a exhibidores, heladeras, paredes, sin especificar que los mismos puedan estar en la vía pública, ¿se entiende? O es lo habitual que este tipo de elementos se encuentren dentro de los locales comerciales, con lo cual estaríamos grabando la publicidad existente dentro de los locales comerciales. Si hablamos de publicidad en las heladeras o en los exhibidores de los comercios, entendemos que de este modo se desnaturaliza la función que ha tenido el derecho de publicidad y propaganda. Y a su vez, máxime cuando vemos, como decíamos y adelantábamos recién, se trata de una tasa, vemos que muchos de los conceptos previstos en la impositiva, en la ordenanza impositiva, no tienen contraprestación alguna del Estado. Por ejemplo, lo que se ve en artículo 14, apartado A, por ejemplo, el punto 10, avisos realizados en vehículos de reparto, avisos de sillas, mesas, sombrillas, el punto 12, el punto 14, bandera, el 11, volantes, el 16, folletos en cines. No vemos cuál es la contraprestación del Estado en el caso de esos avisos publicitarios. Solo fueron citados a modo de ejemplo, con lo cual entendemos que habría que en los términos en que está redactada la ordenanza fiscal e impositiva, no podemos acompañarla porque habría un exceso en lo que se plantea. La finalidad me parece que no tiene que ser la meramente recaudatoria, a más carteles, más recaudo, y eso es lo que busco. Me parece que lo que tenemos que buscar es que se mantenga la estética de la ciudad que queremos tener, que controlemos la seguridad de las personas, que controlemos la salubridad, como decía, sonora, visual, y que de alguna manera reflejemos en el derecho de publicidad y propaganda lo que realmente invierte el Estado en ofrecer esa contraprestación que debe ofrecer. Es por eso que no acompañamos el articulado correspondiente a estos derechos, tanto de la fiscal como de la impositiva. Gracias. Quizás hubiese necesitado un poco más de tiempo para trabajar en presupuesto. Primero agradecer y bueno, coincidir con mis compañeros de bloque. Creo que hay algunas tasas específicas que no vamos a acompañar.
En este caso yo voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con la tasa por habilitación de comercios y industrias. Quiero contextualizar un poco la situación. Como decían mis compañeros, creo que estamos en un momento de nuestra historia en que venimos teniendo una crisis económica hace una buena cantidad de años y que la pandemia por el COVID-19 ha exacerbado un poco toda esta cuestión. Yo lo he visto en primera persona dentro del hospital, como médico de guardia donde yo trabajo. Se ha visto muy bien la cuestión sanitaria, cómo hemos sido perjudicados desde el punto de vista de salubridad, cómo eso nos ha condicionado en cuanto a presupuesto seguramente. Y además yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto en las personas también una cuestión de ansiedad e incertidumbre y que ha llevado a los argentinos a tener más cuidado, estar un poco más atentos, tener miedo de invertir. Por lo tanto, creo que es un buen gesto, si bien yo analizando las tasas he visto que en este caso esta tasa específica no tienen un valor muy alto pero que bueno, que sin embargo es un buen gesto para nuestros ciudadanos que se dedican a este rubro. Promover legislaciones, promover distintas maneras para que puedan ser beneficiados, sobre todo porque tenemos que dejar de mirar para atrás, dejar de usar el espejo retrovisor, empezar a mirar para adelante, tenemos que apostar al futuro, ¿sí? Tenemos que tener bien consciente eso, y a partir de eso es que yo propongo no acompañar, y voy a hacer un paralelismo acá, si me permite, señora presidenta, de lo que sucede a nivel provincial, del proyecto de ley, el proyecto de ley fiscal que ha impulsado nuestro gobernador de la provincia, Kicillof, en donde propone a los menores contribuyentes, a los monotributistas, que durante el ejercicio 2022 sean exentos de las cargas si forman parte de la categoría A, por lo que los que inician en este tipo de tareas y sean incluidos en esta categoría no pagarían y no tendrían impuestos en este sentido. Bueno, y volviendo al tema de las tasas, vuelvo a decir, no es una cuestión de que sea una gran carga para la gente que tiene que habilitar sus comercios o que apuesta a una industria. Creo que la habilitación es una de lo menos importante en cuestión monetaria, pero que sí es un buen gesto, y sí quiero decir que a partir de no acompañar el aumento de tasas, estamos mostrando una predisposición para trabajar hacia adelante, hacia el futuro, y que las pymes, las pequeñas industrias sean beneficiadas, porque sabemos que a partir de ellas se construye el futuro, a partir de ellas se va a generar nuevo trabajo, a partir de ella va a haber crecimiento y desarrollo para nuestra ciudad. Ese es el motivo por el cual decidimos no apoyar el aumento de tasas específicamente en la habilitación de comercios y pequeñas industrias. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores concejales. Voy a hacer una pequeña referencia a algo que no tiene que ver en principio, parece. Cuando uno estudia accidentología, quizás el doctor conozca más que yo del tema, una de las primeras cosas es reconocer la situación. O sea, si acá escuchen, aparece un ruido y humo, es una cosa; si aparece humo y polvo, o ambas cosas, o todo junto. Lo importante que es reconocer la situación en la que se está, para, en base a eso, generar las medidas que puedan o subsanar o por lo menos paliar las consecuencias del accidente que pueda estar ocurriendo. Yo tengo la sensación de que eso no se está haciendo, e incluso, bueno, ahora vemos que a nivel provincial en algunos casos sí están bajando. Básicamente me voy a referir a las multas por los derechos de construcción. Todo lo que esté construido sin los derechos correspondientes,
se le está subiendo un 200% en ambas, tanto en la fiscal como en la parte de oficina, está creciendo un 200%. Entonces eso resulta impagable para tratar de poner en orden, porque en definitiva lo que se trata con esto es poner en orden todo lo que está construido. Porque en definitiva, pero si le estamos poniendo tasas que triplican el valor original, ya realmente estamos en una situación en la que es imposible poner todo en orden. Además, pasan un montón de situaciones que ayer cuando charlábamos esto, gente que inclusive compra una vivienda y se encuentra con algo que no está realmente legalizado y tiene un importe que a lo mejor no puede asumir, no puede absorber, porque estamos hablando, uno de los impuestos es el 1%, y si a ese 1% del valor de la propiedad se le multiplica por 3, es prácticamente impagable. Así que, bueno, no vamos a acompañar el aumento de tasas del 200% porque realmente parece injusto e impracticable, sobre todo. Y bueno, quedaría con una frase que es mejor el poco de algo que el mucho de nada, ¿no es cierto? Cobrar lo que se pueda con una tasa mucho más lógica. Gracias, señora presidenta. Pero en el día de ayer me hice presente como concejala que soy oyente a la Comisión de Presupuesto y alcancé una propuesta por escrito al presidente de la comisión, en la cual manifesté distintas opiniones, propuestas en base a opiniones que fui recabando de los vecinos y las vecinas de San Pedro y el análisis que presté al expediente. Creo que las tasas deben aumentar porque los servicios hay que prestarlos, en eso estamos de acuerdo y eso es lo que le manifesté ayer en la comisión, pero en el caso propuse que las tasas principales, sobre todo de la ordenanza impositiva, aumenten de acuerdo a la evaluación fiscal, que consideraba que no era justo que la mayor evaluación fiscal aumente en el mismo porcentaje que otra evaluación fiscal de menor valor. Por ejemplo, la mayor categoría de evaluación fiscal con respecto a la tasa de servicios sanitarios, si es más de 2 millones de pesos, no me consideraba justo que aumente en un 40% que respecto a una evaluación fiscal menor de eso. Eso por un lado. Por otro lado, también propuse que el aumento, después de los aumentos sostenidos que ha venido teniendo las tasas en el municipio de San Pedro, aumenten escalonadamente. Sé que ciudades vecinas los han hecho, que aumenten el primer cuatrimestre, enero de 2022, un porcentaje y después en el segundo cuatrimestre, el primer mes del segundo cuatrimestre, el segundo porcentaje. A su vez, también creo que si bien con respecto a la tasa de seguridad e higiene, la tasa con mínimos especiales para los bancos fue aumentada en un 100% el año pasado, considero que los bancos siguen ganando plata. Por lo tanto, creo que deberían ganar más dinero, cobrarle más a aquellas actividades que siguen realmente produciendo ganancias. En esas propuestas que también se realizó, sugerí dos bonificaciones, dos beneficios. Uno es un beneficio para las obras privadas que contraten empleo local, que tengan un descuento en los derechos de construcción. Y el otro beneficio que tiene que ver con los comercios, la actividad comercial, si bien yo en la habilitación no puedo probar si voy a emplear gente en el momento, porque tal vez después del 931 lo voy a tener, de AFIP lo voy a tener posteriormente a eso, si yo tengo que ampliar el rubro de mi comercio o realmente hacer una transferencia a fondo de comercio, si yo tomé empleados cuando fue la emergencia sanitaria, poder tener un descuento en ese derecho que yo tengo que pagar. Por lo tanto, sé que algunas me pidieron copia de las propuestas para poder analizar a futuro. Vuelvo a decir, creo que las tasas municipales a lo largo de estos años han ido aumentando en consideración. Primero se tomó otra base de cálculo allá en el 2016, cuando fue un aumento excesivo que tuvieron las tasas, que los vecinos manifestaban. En pos de que a futuro podamos buscar puntos de encuentro en esta reforma sobre la evaluación fiscal, porque quiero que pague más el que más tiene y que pague menos el que menos tiene. Con respecto a la capacidad contributiva y a los principios tributarios de equidad tributaria, de solidaridad tributaria, es que en esta ocasión voy a solicitar al cuerpo, si me permite, al no poder emitir una opinión, la abstención a la votación. Gracias, señora presidenta, señores concejales.
Me parece que todos los concejales propinantes, tanto el presidente del bloque oficialista como también el doctor Donati y la doctora Basso y el doctor Pisani han sido claros, y me parece que lo rescatable, y también adhiero a lo que decía el concejal Donati, a ser un afiliado al partido del sentido común, es que el que tenemos que aplicar en una situación como esta, coincidiendo, como lo dijo el presidente del bloque oficialista, en las charlas que hubo y en la buena voluntad de todas las partes que tuvimos presentes en la reunión de presupuesto, de exponer cada uno su punto de vista, y me parece que para que no nos vuelva a pasar lo que nos está sucediendo hoy, que ya estamos prácticamente hablando sobre hechos consumados, me parece que sería importantísimo, y en eso tuvimos el compromiso de toda la bancada, realmente trabajar en tiempo y forma el tratamiento de todas las ordenanzas fiscales, preparatoria impositiva y principalmente el presupuesto, señora presidenta. ¿Y por qué lo puedo decir desde el Consejo Deliberante? Y eso es un piropo que le voy a decir, porque el Consejo Deliberante presentó en tiempo y forma el presupuesto para el próximo año. Y me parece que fuera de lo que son las situaciones extraordinarias como la que tuvimos que padecer con el tema de la pandemia y de las urgencias con las cuales tienen que enfrentarse día a día los funcionarios, me parece que para que el tratamiento que tenemos que hacer en forma anual del presupuesto sea lo más equitativo posible, se puedan escuchar todas las voces, no solamente lo que piensa cada uno del lugar que le toca ocupar, sino también a los vecinos que nos plantean distintos temas de acuerdo a lo que cada uno le toque de cerca, es que cumplamos básicamente con las formas y los tiempos, señora. Entonces, tuvimos el compromiso del presidente de la bancada oficialista que eso va a formar parte de la agenda legislativa para el año próximo. Y voy a tocar, a hacer referencia a algunos temas que me parece que son todos importantes, y por eso la urgencia de tener que estar a esta altura del año en votar la fiscal impositiva, el presupuesto, nos hace correr y nos hace perder el objetivo que tiene que ser lo más, el deber que tenemos con nosotros de ser equitativos con los vecinos, defender los intereses, porque en definitiva la función con la cual tenemos que cumplir nosotros, estemos del lado que nos toque estar a nivel político, es la representación pura y sana del vecino. Y me parece que al tener que trabajar en estos tiempos tan acelerados, eso no lo podemos visualizar y no se pueden escuchar todas las voces que se tienen que escuchar. Respecto a tasas fundamentales como seguridad e higiene, hubiera sido lógico que esto se tuviera en cuenta en el porcentaje de aumento, porque fue un rubro castigado, señora. Desde el municipio se le dio exención en la época, ¿no es cierto?, de la pandemia, para que esta tasa se suspendiera en el pago, pero me parece que no tenemos que dar por terminada la situación, porque un comercio que sufre lo que sufrió en el curso de la pandemia, con 5 o 6 meses no recupera la pérdida con la que tuvo, con los gastos fijos que hubo que seguir pagando, me refiero a alquileres y el resto de los impuestos nacionales y provinciales. Básicamente con eso. Coincido también con lo que decía recién la concejal propinante, en la justicia que tiene que haber respecto al tema de las tasas, principalmente con el tema de red vial, y también, como decía también, respecto a las tasas, ¿no es cierto?, que se deben pagar, que deben pagar los vecinos de nuestra ciudad de acuerdo a la evaluación que realmente corresponda. Muy bien decía hoy el concejal Donati que nos estamos basando en puntos que ya tienen décadas y tendríamos que modernizar el sistema impositivo municipal para hacerlo más justo y equitativo. Dicho esto, también coincido con el tema de las entidades financieras, siguieron trabajando, nosotros nos tuvimos que amoldar a lo que ellos predisponían, fueron los últimos en abrir y tener atención directa al público, porque si no era con turno, nosotros no podíamos ir a los bancos, y ustedes saben bien que durante años le estuvimos diciendo a todo el pueblo que tenía que bancarizar su situación o que sea todo pasa por el banco. O sea que realmente ellos defienden sus intereses, nosotros tenemos que defender los de la gente. Anticipo también que vamos a acompañar lo que proponía el concejal Donati, el voto en general, pero la negativa en particular
de los 3 artículos a los que hicieron referencia los 3 concejales del bloque Juntos. O sea, esa es la posición que quería fijar del bloque Juntos Pro. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Hay una propuesta, una moción del bloque Juntos? ¿Así? Sí, presidenta, si cuando usted lo disponga, yo le indico los artículos para la votación en particular que va a votar este bloque y el bloque que el concejal recién ha indicado. Sí, por favor. Bien, en la ordenanza fiscal del artículo 1 al 130, someter a votación. Luego del 131 al 137, que es el capítulo 4, la tasa de habilitación de comercio e industria, que será la que votemos por la negativa. Luego el 138 al 155, que ahí vamos a acompañar. El artículo 156 al 160 es el capítulo 6, derechos de publicidad y propaganda, vamos a votar por la negativa. Y finalmente vamos a concluir con la afirmativa del 161 a el final. Respecto a la ordenanza impositiva, replicamos los mismos artículos en particular que hacen a las tasas de la ordenanza fiscal. Del 1 al 3 acompañamos la afirmativa. El artículo 4 y 5, que es habilitación de comercio, hacemos en espejo con la ordenanza fiscal y será votado por la negativa. Del 6 al 13, para que someta a votación del cuerpo. Y luego el artículo 14, publicidad y propaganda, también específicamente porque es el otra tasa que no acompañaremos. Finalmente, los derechos de construcción. Nosotros la objeción que estamos haciendo es puntualmente, que ahora le voy a indicar exacto, sobre la multa que se cobra, que es del 200% para la regularización del trámite cuando no está declarado y hay que hacer una regularización de planos, que se vuelve muy oneroso y imposibilita que algunas familias puedan concluir y entonces no se termina de regularizar la situación dominial y de planos en el municipio. Esos incisos implicarían que votemos de la siguiente manera. Por un lado, el artículo 15 y el artículo 16, el apartado A entero y el apartado B del inciso 1 al 8 y el inciso 9, ítem A, lo vamos a acompañar. Y el artículo 16 en el apartado B, inciso B, es el que será votado por la negativa. Luego el artículo 16 en el apartado B, inciso 10 al 16 y el apartado C y D lo someterá también a votación, que se acompañará. El artículo 17 en el inciso 1 sí se acompaña por la afirmativa y el inciso 2, que es el que establece el monto, ¿sí? Del derecho de construcción, va a ser por la negativa. Por lo tanto, también para que lo someta a votación de forma separada. Y finalmente, el artículo 17, en el inciso 3, 4, 5 y 6, y del 18 al 31, vamos a acompañar porque corresponden a las tasas que sí aprobamos en la parte general y especial de la ordenanza fiscal. Hay una moción del concejal Donati de la votación en particular de los artículos y los apartados que ha detallado. Pasamos a votar la moción del concejal Donati. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. ¿Usted votó, señora? Había solicitado la abstención, que el cuerpo me autorice la abstención a las votaciones. Bueno, aguárdeme un segundo. Entonces hay 17 votos por la afirmativa. No la escuché cuando pidió la abstención, por eso. Hay una moción de la concejal Sánchez para poder abstenerse en los dos proyectos, en los dos dictámenes. Pasamos a votar la abstención de la concejal Sánchez. 2, 4, 5, 6 votos. Por la negativa, 11 votos. La abstención queda denegada. Hay una... Bueno, no, listo, ya están todas las propuestas. Sí, tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora Presidente. Bueno, qué bien, ¿eh? A raíz de hice propuestas superadoras para que se tengan en cuenta en la Comisión de Presupuesto, porque creo justo que tiene que pagar más el que más tiene y tiene que pagar menos el que menos tiene.
que las evaluaciones fiscales deben ser consideradas y que no puede aumentar lo mismo, que los bancos ganaron plata, por lo tanto, si el año pasado le aumentaron un 100%, siguieron ganando plata. No puede ser que otra actividad sí tenga un incremento superior a la actividad bancaria. Y así también las unidades parcelarias de la red vial, la mayor unidad parcelaria, mayor tiene que pagar con respecto a la tasa. En esta situación, al no dejarme otra opción y a que la realidad es que, bueno, ya me han expulsado de las comisiones, estoy atendiendo en mala situación en el Consejo Deliberante, recién dejé una nota pidiendo que se me garantice un espacio de trabajo y a raíz de estas actitudes me veo en la encrucijada de realmente no poder acompañar si no se tienen en cuenta estas consideraciones. Quería, en pos de a futuro, poder trabajar para que estos principios tributarios se tengan en cuenta en la ordenanza impositiva a futuro. Bueno, me veré en la obligación de votar de acuerdo a lo que voté cuando fui electa en el 2019, no por el macrismo, sino por el Frente de Todos, cuando siempre hice propuestas en las comisiones superadoras para lograrlo. Así que bueno, emitiré mi voto, no acompañando aquellas tasas que considero que no se da el aumento escalonado como propongo, porque los vecinos han venido sufriendo los aumentos, primero por el gobierno municipal macrista de todos estos años, y la realidad es que bueno, me dejan en esta encrucijada al no permitirme la abstención. Y quiero referirme a las expresiones de la concejal Sánchez. En realidad nadie la echó de ninguna comisión, está para integrar la comisión, usted puede integrar la comisión que quiera y donde se sienta mejor. Segundo, las propuestas que, no sé, las debe haber pasado a la comisión, creo que dijo, puede hacer una moción en este cuerpo y someterla a votación. Tampoco el lugar físico de trabajo lo tiene en cualquier lugar del Consejo Deliberante, en cualquier lugar. Está, si usted no se siente cómoda en el bloque del Frente de Todos, tiene la sala de comisiones, tiene los otros espacios. Creo que hoy ha solicitado mediante expediente un espacio físico. Bueno, vamos a tener que hacer una excepción al reglamento, lo vamos a considerar en el cuerpo y seguramente va a tener un espacio. Pero nadie le echó de ningún lado. Usted está en este cuerpo porque fue votada por algunas personas de San Pedro, ¿sí? Le vuelvo a preguntar, las propuestas que tuvo hacia la comisión, ¿quiere proponerlas? ¿Quiere hacer una moción? Perfecto, hago una moción para que se tenga en cuenta el aumento escalonado de todas las tasas en enero 2022 y en mayo 2022. Señores, hay una moción de la concejal Sánchez, vamos a votar por el aumento escalonado de la ordenanza fiscal para el 2022. ¿Se refiere al tema, señor Donati? Gracias, presidenta. Con el respeto por el debate, no me parece que nosotros ahora podamos hacer la modificación de toda la ordenanza fiscal impositiva para el aumento escalonado, porque eso implica la modificación total. Si es una manifestación de orden político, por supuesto está en todo su derecho, pero este bloque ha hecho una presentación de orden técnica referida a cada artículo que quería modificar y me parece que quiero ser respetuoso con ese trabajo, salvo que decida la mayoría devolver a comisión las dos ordenanzas y allí se proponga una modificación integral. De lo contrario, implicaría el cambio de todos los valores y además el cambio del presupuesto, porque hay que ser muy serio en estas cuestiones. Si nosotros proponemos un aumento escalonado, lo primero que hay que decir es que lo escalonado implica que es mayor el aumento, porque si yo pongo un 20% ahora y un 20% después, la suma del porcentual va a ser mayor. Lo segundo es que se modifica todo el presupuesto, porque yo cuento con un dinero en el mes de enero que luego que en realidad no lo tengo. Entonces me parece muy bien desde el punto de vista político la manifestación, pero quiero hacer un llamado a la racionalidad técnica de lo que estamos votando acá y al orden jurídico de lo que estamos votando, ¿sí? Hagamos las mociones que querramos, pero sepamos que hay una ordenanza fiscal y una ordenanza impositiva en la cual nosotros no vamos a acompañar en un montón de cuestiones y somos muy críticos, pero que viene totalmente entrelazada en su articulado con un presupuesto. Salvo que estemos dispuestos a modificar todo de cero, que nos vamos a ir también de los plazos que establece la ley. Señores, hay una moción de la concejal Sánchez por el desdoblar el aumento de las tasas para el año 2022. Pasamos a votar la moción de la concejal Sánchez.
Por la afirmativa votamos. Un voto, pero usted se había abstenido de toda votación. Estamos en la votación de las dos, del tratamiento de los dos dictámenes. Pero el cuerpo no me autorizó la votación, señora, la abstención. Sí, está en tratamiento el cuerpo, pero bueno, un voto. Por la negativa votamos. 17 votos. Queda denegada la moción. Tiene la palabra el concejal Donati. Gracias, presidenta. Disculpen las sucesivas interrupciones, pero quiero justificar porque no quisiera que esto implique que en el debate no quisiéramos que no hubiera otra forma, ¿sí? No se trata acá de que no me parece una buena propuesta que podamos tener la tasa escalonada. Lo que estamos diciendo es que mocionado en estas circunstancias no es posible hacerlo. Digo, me parece que tiene que quedar claro. Por eso dije que si es necesario devolver los proyectos a la comisión, lo hacemos, ¿sí? Pero me parece que no podemos plantear, si esa moción sale por la afirmativa, hay un sentido de la responsabilidad en lo que este bloque está votando, porque implica que tenemos que modificar cada uno de los artículos de toda la ordenanza fiscal y de la ordenanza impositiva. Si estamos dispuestos a hacerlo acá, entonces reconsiderémoslo, pero si no, es una moción como expresión política, pero también me gustaría que quede clara para la ciudadanía. No se trata de oponerse a otra posibilidad en la cobrabilidad de las tasas, sino se trata en el sentido de la responsabilidad que como funcionario público estamos teniendo aquí y hasta dónde son los alcances de las expresiones políticas luego plasmadas en las acciones jurídicas concretas que implica el tratamiento de estas ordenanzas. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Gracias, señora presidenta. Señor concejal, era para apoyar lo que acaba de proponer el concejal Donati, y si hacemos referencia a lo que el comentario que yo hice en su momento respecto a algunos de los puntos que había expuesto la concejal Sánchez en la comisión de presupuesto, en el cual estaba respaldando, estaba totalmente de acuerdo, e hice hincapié en los problemas que traía el corto tiempo y las horas que tenemos que tener en cuenta para darle tratamiento a la fiscal y a la preparatoria impositiva. Nos vemos también nosotros en la obligación, y también aclarar que no es que no estemos de acuerdo en que las tasas se paguen en forma escalonada, sino que los tiempos y la situación ya no lo permiten. Así que voy a apoyar lo que está diciendo el concejal Donati. En el día de ayer justamente se dictaminó en la Comisión de Presupuesto la ordenanza fiscal e impositiva. Hemos debatido este tema, lo hemos charlado, lo hemos analizado, se le dieron las explicaciones pertinentes a la concejal Sánchez. Y como método alternativo, teniendo en cuenta que eran valederas sus opiniones y sus las cosas que proponían, le propusimos trabajar durante el año para llegar con algún consenso político para modificar algunas de las cuestiones del proyecto de ordenanza fiscal e impositiva. Por eso queremos también desde este bloque recalcar a la ciudadanía y a todos los vecinos de San Pedro de que no es un capricho de que no queremos votar de forma escalonada el aumento de las tasas, sino que es inviable y si hiciéramos eso estaríamos fuera de los plazos legales como lo mencionó el concejal Donati. Muchas gracias. En general, 17 votos. Ahora vamos a pasar a votar en particular, ¿sí? Vamos a votar por la afirmativa el artículo 1 al 130. Por la afirmativa votamos. 17 votos. Vamos a votar del artículo 131, la tasa de habilitación de comercio e industria. 131 al 137. Por la afirmativa votamos. 11 votos. Esperen porque voy anotando. Por la negativa votamos. 6 votos. Queda aprobado, ¿sí? Vamos a votar del artículo 138 al 155. Por la afirmativa votamos. 17 votos. Ahora vamos a votar del artículo 156 al 160
que es el derecho de publicidad y propaganda. Por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 6 votos. Y ahora vamos a finalizar y vamos a votar desde el artículo 161 al 261 de la ordenanza fiscal. Por la afirmativa votamos 17 votos. La ordenanza fiscal para el ejercicio 2022 queda aprobada. Vamos con la ordenanza preparatoria impositiva. La vamos a votar en principio en general. Por la afirmativa votamos 17 votos. Ahora vamos. En particular, desde el artículo 1 al 3, votamos por la afirmativa 17 votos. Del artículo 4 al 5, que es la habilitación de comercio, por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 6 votos. Ahora el artículo 6 al 13. Por la afirmativa votamos 17 votos. El artículo 14, que es publicidad y propaganda. Por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 6 votos. Volvemos hacia atrás con la ordenanza impositiva. En general, ¿cómo va a votar? Señora Presidenta, mi voto será negativo. ¿Cómo? Mi voto, al no tener otra encrucijada y no permitirme la abstención, mi voto será negativo por ambas cosas. ¿Todo el dictamen del expediente de la impositiva? Bueno, aguárdenme un segundito. Uno negativo, 7 negativos. 11 afirmativos. Por la negativa, 7. Artículo 15 y artículo 16, apartado A. Por la afirmativa votamos 17, 1. Por la negativa, 1. El apartado B del artículo 16, el apartado B del inciso 1 al 8 y el inciso 9, por la afirmativa votamos 17 votos. Por la negativa, 1 voto. El artículo 16, el apartado B, inciso 9, ítem B, por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 7 votos. El artículo 16, apartado B, inciso 10 al 16 y apartado C, D, por la afirmativa votamos 17 votos. Por la negativa, 1 voto. Artículo 17, inciso 1. Por la afirmativa votamos 17 votos. Por la negativa, 1 voto. Artículo 17, inciso 2. Por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 7 votos. Artículo 17. Inciso 3, 4, 5 y 6. Por la afirmativa votamos
17 votos, por la negativa, 1 voto. Y artículo 18 al 31, por la afirmativa votamos 17 votos, por la negativa, 1 voto. Señores, queda aprobada la ordenanza preparatoria impositiva para el ejercicio 2022. Fuera del orden del día, correspondencia oficial de entrada, expediente 4669 del 2021. Presidente del HCD eleva solicitud de licencia a la banca a partir del 31 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero del 2022, inclusive de ocupar el cargo de intendente interino de la Municipalidad de San Pedro. Señores, pasamos a votar mi licencia. Por la afirmativa votamos unanimidad. En mi reemplazo, a partir del 31 de diciembre, va a ocupar la banca la empleada municipal y es directora de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, María José Mora, y la presidencia va a estar a cargo de la compañera Rita Leguizamón. Señores, sin más temas que tratar, damos por finalizada la presente sesión. Muchas gracias.